lo que te decía, uno de los placeres de la vida, aparte de saber bailar, Ah, y también sabe bailar. ¿Qué salsa? no, pues lo normal, tampoco me creo Sí, un bailarín. bailarín estrella, pero yo creía que hay que saber bailar y cocinar, es lo más importante en la vida. Normas básicas de la Sí, vida. claro, digamos, Pero que mire esa decoración, no, me la encanta. decoración sí la he aprendido mucho de MasterChef. Ah, también. No, Sí, entonces sí, sí, usted sí, acá sí. está en su salsa, literalmente. Sí, claro. Y no es lo que te digo, desconectarnos del ambiente laboral Sí, para esta clase de espacios. claro. eh, lo ayuda a ser a uno más humano, mejor ser humano. Sí, Y ir interactuando pues con temas que académicos. tienen que ver con el derecho, pues es lo ideal que se tendría que manejar desde el pregrado, ¿no? Porque en el pregrado a veces se vuelve muy acartonado la enseñanza. Es que la rigurosidad del derecho, cuando uno entra, eso es un frenón que hasta uno dice, ¿será que yo sí puedo ser abogado o abogada? Bueno, doctor, le cuento que estamos en vivo hoy desde Casa Magna, Bogotá. Me encuentro con el doctor Cristian Pereira, quien es abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología. Además, es miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas. Doctor, bienvenido a este espacio de Cocina al Derecho. Créame que para mí ha sido un gusto. Llevo una hora compartiendo con usted Sí, y ha ha sido un pasado rápido el gusto tiempo. verlo cocinar. Pero usted no está solo. No, Les cuento que el doctor Cristian trajo a Alejandro, ahorita voy a ver si Alejandro se anima a venir acá para que lo conozcan, es su hijo, se puso la camiseta, o sea, él está de delantal. ¿Qué es lo que preparamos hoy para que las personas sepan qué preparamos? bueno, a este plato llamémoslo fettuccini al penal en salsa boloñesa. Pues es un plato, considero que muy rico. Las pastas y las diferentes clases de pastas, espaguetis, raviolis, fettuccini, tallarines, son muy prácticas, muy fáciles de hacer. Sí. Y pues lo que yo siempre he dicho es, si lo haces con amor, pues todo sale bien. ¿Sí? Ah, eso es verdad. Bueno, acá seguimos Entonces, acá seguimos sirviendo sirviendo. y vamos a iniciar con las preguntas que tienen las personas que se están conectando hoy en este en vivo. Quiero contarles que ustedes ya saben la dinámica. Tenemos patrocinadores que regalan premios para las personas que hagan las preguntas que él considere, son 2 personas las que van a ganar, que él considere que son las mejores preguntas, las más oportunas, las que van con el tema. Entonces participen para ganarse. Tenemos una ancheta de productos Monterrojo, tenemos también la ancheta de productos Confit Colombia y además tenemos unos textos de derecho penal muy interesantes que nos otorga la librería jurídica Sánchez. Además, hoy Confit Colombia fue muy amable con usted, le trajo el postre listo. O sea, usted, Sí. los otros invitados van a decir, tiene rosca, porque a nosotros nos puso en vivo a hacer postres Digamos que y a ya usted lo no. traíamos hecho. Ah, bueno, sí, Sí, no, sí, no, sí. eso lo hizo usted, pero con el logo de Confit y sin azúcar. Bueno, entonces iniciemos con la ronda de preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos ahora? Bueno, entonces, doctor, yo voy a iniciar, pues como para que la gente vaya entrando y se vaya contextualizando. El tema principal ahora, entonces, es la prisión domiciliaria y cómo opera cuando es incompatible para esa persona con su vida en prisión. Tal Cuéntenos cual. como en términos generales para que la gente se contextualice y pueda entender el tema para que puedan iniciar con las preguntas. Listo. Pues inicialmente considero que para hablar de la prisión domiciliaria por enfermedad grave, tendríamos que partir de unas bases o unas nociones básicas Sí, para diferenciarla de otros institutos procesales. Entre ellos las medidas de aseguramiento, tanto privativas como no privativas de la libertad, las medidas de seguridad, que no se tendrían que confundir con la prisión domiciliaria por enfermedad grave, y con base en ello, adentrarnos en lo que tiene que ver con esa prisión domiciliaria consagrada por el legislador en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal para ser concedida a aquellas personas aquejadas por enfermedades graves. Para ello, entonces, importante diferenciar uno, las medidas de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario con las de detención preventiva en el domicilio. Aquí hay que hacer un paréntesis frente a estas medidas de aseguramiento,
las cuales tienden, digamos, a diferenciar un tema muy importante con las medidas de seguridad. Y es que las medidas de seguridad únicamente se conceden a los inimputables, ¿sí? Y los inimputables son aquellas personas que cometen esas conductas típicas y antijurídicas, pero que no comprenden la ilicitud del delito. Para ellos existen unos centros de internación especial para la reclusión pues, de estas personas inimputables, Sí. que tienen que ser declaradas inimputables con base en un informe pericial, pero adicionalmente con el concepto o la definición que entre a emitir el juez de conocimiento frente a la inimputabilidad de la persona que está solicitando pues este centro de internación. Entonces, con base en ello, prisión domiciliaria por enfermedad grave, nos tenemos que ubicar en el artículo 68 del Código Penal. Sí. Y el artículo 68 del Código Penal que dice que si el procesado ya esté privado de la libertad o no, en este caso privado de la libertad, está aquejado por una enfermedad muy grave, incompatible con la vida en reclusión, puede acudir ante el médico legista, en este caso ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para efectos de que se evalúe sus condiciones médicas, tanto físicas como mentales, y con base en ello determinar si esa afectación de salud es incompatible totalmente con la internación en prisión. Entonces, con base en ello, nos ubicamos en ese artículo 68 para indicar el por qué puede un procesado acudir a la prisión domiciliaria por enfermedad grave, ya sea en centro asistencial, centro médico o en el domicilio. Importante tip, tener en cuenta la guía que implementó en el año 2018 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como unos parámetros y el paso a paso que tiene que tener en cuenta el perito ante quien va a llegar la solicitud de valoración del procesado para efectos de decir si es compatible la vida o no en reclusión con la enfermedad que padece. Haciendo la acotación que lo único que puede dictaminar el perito es la enfermedad grave. Quien determina la incompatibilidad con la reclusión es el juez de garantías, el juez de conocimiento o lo que normalmente se ve los jueces de ejecución de penas. Perfecto, no, está muy completa la explicación. Vamos a iniciar ahora entonces con la ronda de preguntas. Están saludando varias personas, pero la primera pregunta es, si una persona privada de la libertad tiene necesidades alimenticias especiales, ¿eso justificaría la prisión domiciliaria? Bueno, con base en esa pregunta yo creería que tiene que ver mucho con el tema nutricional y con las condiciones propias, digamos, del INPEC y la USPEC, en este caso la USPEC, que es la entidad encargada de suministrar todo lo que tiene que ver con la alimentación en los diferentes centros penitenciarios del país. Que valga la pena señalar, el USPEC, por solicitud de Defensoría Pública y de diferentes entidades, prorrogó el contrato de alimentación tanto para centros carcelarios como centros transitorios de alimentación. Frente a la pregunta, no toda solicitud frente a alimentación especial que requiera un privado de la libertad es sinónimo de conceder una prisión domiciliaria por enfermedad grave, porque la enfermedad grave, como lo reguló la guía para enfermedades graves del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su numeral 24, si no estoy mal, y siguientes, señala qué se tiene que entender por enfermedad grave. Y la enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión son aquellos padecimientos de base patológica en los cuales se ve en peligro la vida o integridad personal de la persona de persistir el internamiento en centro carcelario. Entonces, bajo estas consideraciones básicas es que el perito, tanto privado como el de medicina legal, tiene que entrar a determinar si efectivamente el tema alimenticio que requiere el privado de la libertad efectivamente es incompatible con la vida en reclusión o mediante acciones constitucionales, eventualmente una acción de tutela, buscando proteger la vida e integridad personal, se puede ordenar a las autoridades penitenciarias una alimentación con base pues, en las directrices o base en el diagnóstico médico que señale qué alimentos debe consumir el privado de la libertad.
Doctor, ¿qué opinión le merece la solidaridad en los preacuerdos, sobre todo en delitos contra el patrimonio económico? Bueno, la pregunta Estaba- se desvía un poquito del tema que abordamos hoy. Yo creería, y estoy convencido como penalista, que el sistema negociado tiene que volver a su esencia y digamos, a los fines por los cuales se pasó de un sistema inquisitivo de la ley 600 de 2000 a la ley 906 de 2004. Y es que si logramos que ese sistema negociado, del cual el doctor Osuna, saliente ministro de Justicia, y otros funcionarios del orden nacional han determinado es necesario para descongestionar la administración de justicia, se buscaría un paso muy importante para qué, buscar temas de deshacinamiento, de descongestión judicial, y que con base en esa descongestión judicial nos ocupemos de verdaderamente de procesos de complejidad alta y de delitos altamente, digamos, complejos, para que pues el legislador, y en este caso la judicatura, entre a determinar que la justicia premial, yo creería que, como está pasando en Estados Unidos y en otras esferas del orden internacional a nivel de ordenamientos penales jurídicos, buscan descongestionar la administración de justicia, pero lo más importante, que a la víctima se le garanticen esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición de manera pronta, y no desgastar la administración de justicia en procesos de 1, 2, 3, 8 años hasta la Corte Suprema de Justicia, en los cuales terminan en la mayoría de veces confirmadas condenas, pero desprovista la garantía de reparación para las víctimas. En esa medida considero que pues doy una respuesta como muy general, pero también concreta, de lo que se busca, digamos, con la justicia premial, y la cual esperemos vuelva a sus cauces Buena iniciales. reflexión, es una buena reflexión. Bueno, sí, digamos con la siguiente pregunta. En el proceso penal rige el principio de libertad probatoria, pero para determinar el estado grave de enfermedad, ¿existe un sistema de tarifa legal? Bueno, este problema jurídico fue resuelto en el año 2019 mediante la sentencia C-163 de 2019 emitida por la Corte Constitucional. Es como la hito, ¿cierto? Y es un problema jurídico que se planteó al demandarse el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal en su numeral cuarto, donde la judicatura prácticamente estaba estableciendo una tarifa legal probatoria para efectos de que únicamente los peritos oficiales, ellos quienes son médicos legistas adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los únicos autorizados para emitir un concepto donde se determinara una enfermedad grave de una persona procesada o privada de la libertad a causa, digamos, de una infracción penal y de conformidad pues con el ordenamiento procesal penal contenida en la ley 599 de 2000. La libertad probatoria, en esa sentencia muy importante de la Corte Constitucional, muy poco aplicada, prácticamente considero que ha estado engavetada en la mayoría de juzgados del país, y es que esa sentencia condicionó la norma en el sentido de que se determinó que se vulneró o se vulnera la libertad probatoria al impedírsele a un particular, en este caso a un médico privado, perito con conocimiento y con la experticia en un campo particular, emitir un concepto en el cual yo como procesado le solicito a usted, perito privado, valore mi historial clínico y con base en ello determine, con base en esa guía del año 2018 de medicina legal, si se adecuan los presupuestos a nivel de dictamen médico legal para que se conceptúe favorablemente una enfermedad grave. Entonces, respondiendo a la pregunta, hoy día, con base en esa sentencia C-163 de 2019 de la Corte Constitucional, se dejó claro que existe libertad probatoria para que el procesado o acuda al Instituto Nacional de Medicina Legal para que emitan ese concepto que se requiere de conformidad con el Código Penal y Código de Procedimiento Penal, o se acuda a un perito privado. Desafortunadamente, y es la crítica que tiene esta valoración que hacen los jueces
tanto de conocimiento como de ejecución de penas, y es que se presume la mala fe del perito privado. Y al presumirse esa mala fe del perito privado, hoy día los juzgados están a reventar, más que todos los juzgados de ejecución de penas, en el entendido que pese a que el procesado allega un peritaje favorable de manera privada por un particular, con todos los pergaminos, con toda la idoneidad, con todos los conocimientos en la materia, donde de manera inequívoca señalan que la enfermedad que padece es muy grave, incompatible con la vida en reclusión, el juzgado opta por solicitar oficiosamente que sea un perito oficial quien determine si lo que está diciendo ese perito particular tiene o no tiene razón. Y para traer un caso muy cercano que ocurrió, si no estoy mal, este año, del escándalo de las marionetas, el doctor o el ex senador de nombre Mario, que murió en la cárcel La Picota, pese a que se había emitido un concepto favorable donde se decía que de acuerdo a su historial clínico no podía estar más recluido en un centro carcelario. Entonces, bajo ese escenario, consideramos que también en la reforma a la justicia se debe entrar a analizar a nivel estadístico por qué juzgados de ejecución de penas entran, digamos, a darle una tarifa legal que está prohibida frente a la prevalencia de los dictámenes oficiales. No importa. Bueno, todo hace parte. Sí, claro, no, antes muy teso, estar hablando y acá sirviendo y de la forma en que sirve, que es Creo que es el primer plato que fallamos. No importa, en y la es el servida. suyo, y era el de él. Pero bueno, ya lo corregimos aquí rápido. Entonces, en esa medida sí considero Sí, que se debe, digamos, entrar a analizar cuántas personas hoy día están solicitando la concesión de la prisión domiciliaria por enfermedad grave sí. y cuántas están accediendo con base en peritajes privados. ¿Sí? Entonces, ello para responder que con esa sentencia, pues, no existe tarifa legal que reglamente la privación de la libertad o que la prohíba. Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta. Si las podemos ir recortando para que las personas no se Sí. nos queden sin. Y otra cosa, doctor, usted sí ha tenido presente las preguntas porque al final ya sabe que vamos a elegir dos. Entonces, para que más o menos diga, esta me fue Sí. gustando, esta no. Ahorita también sí podemos leer algunos saludos que me dijeron que tienen saludos para usted. Bueno. Entonces, bueno, continuemos. ¿Cree que la inteligencia artificial puede reemplazar a la entidad competente para dar un concepto médico idóneo aceptado por un juez para otorgar la prisión domiciliaria? Bueno, yo creo que estamos a años luz de que eso, al menos en Colombia, no sé en otras latitudes, Sí. ocurra. Porque lo que te decía, volviendo a la pregunta anterior, si pese a que se emiten conceptos de profesionales idóneos en valoraciones, por ejemplo, valoraciones psiquiátricas, que tienen un alto grado de complejidad, y en la medida en que se emiten peritajes favorables por parte de medicina legal, peritajes favorables por parte de peritos privados, y aún así jueces consideran que no hay lugar a conceder la prisión domiciliaria por enfermedad grave, ¿qué nos podría o qué podría suceder con el sistema de justicia si conferimos a las IAs, ¿sí?, a estas plataformas de inteligencia artificial, más que todo a nivel médico, un dictamen médico legal de esta naturaleza? ¿Qué tan fiable es darle o concederle un mérito persuasivo a esos dictámenes cuando ni de los propios emitidos por seres humanos hoy día estamos en esa divergencia, dicotomía de decir, bueno, el concepto es favorable, vamos a conceder una prisión domiciliaria por enfermedad? Considero que en este momento, desde mi punto de vista, No le es falta tan viable. mucho, no estamos preparados todavía para la implementación de la IA. Para otros temas de orden jurídico, considero que sí, para descongestionar muchos despachos judiciales en otras materias, pero para lo que tiene que ver con valoraciones periciales de esta naturaleza, no. Perfecto. Siguiente pregunta. Si tiene necesidades alimenticias y no le otorgan la prisión domiciliaria, el INPEC se encarga de esa alimentación. Bueno, creo que esa pregunta Sí, tiene es que de ver la con otra una de persona. la misma persona, si no estoy mal. Sí. Bueno, el INPEC tiene muchas obligaciones desde el momento en que se asume el tratamiento penitenciario y carcelario de una persona. Desde que la persona privada de la libertad entra en esa fase de observación
en esas fases de seguridad ante el centro carcelario, se ha dicho, tanto en el Código Penitenciario y Carcelario, que en esas fases de tratamiento tiene que haber un grupo interdisciplinario que al momento del ingreso de la persona que va a estar sometida, digamos, a este régimen penitenciario, tengan que, digamos, determinarse su estado de salud. Y frente a ese estado de salud, y particularmente en el tema nutricional y alimentario, es claro que la obligación del INPEC es garantizar una adecuada alimentación conforme al historial clínico de una persona. Por ejemplo, un diabético. Ah, ¿sí? estamos conectados. Un diabético, imagínate que todos los días le sirvan carbohidratos, dulce, que el dulce lo encontramos en la mayoría de alimentos, cuando pues por sus temas de diálisis, insulina, pues requiere una alimentación muy particular y especial. Entonces, han habido pronunciamientos en sede de tutela más que todo, donde se le ordena al INPEC y por intermedio pues de esa alimentación que suministra la USPEC, que se garanticen que la alimentación sea compatible con el estado de salud que presenta. Porque las consecuencias que se generen de suministrarle el llamado bongo, que uno conoce pues en los centros carcelarios, que es papa, arroz, plátano y si al caso una proteína, eso conllevaría que se deteriore su estado de salud y se vea en peligro su vida e integridad personal. Listo, no, acá estaba haciendo señitas porque me van a traer los platos para probar este postre que hizo el doctor Cristian, sí, con ayuda de Sin Azúcar por eso y llevamos Colombia. sobre el tiempo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene ante la nueva postura de la Corte de acuerdo a que la víctima no debe recordar las fechas exactas en delitos sexuales desde la defensa? Bueno, este es otro tema que sale del tema particular, pero obviamente lo resolvemos. Frente a los delitos contra la libertad, formación e integridad sexual, que son pues bienes jurídicos de una observación y un análisis muy riguroso por parte de la judicatura, frente al tema de los hechos jurídicamente relevantes en cuanto a la determinación de esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, considero que sí se debe, digamos, al menos en un espacio temporomodal, ubicar en qué espacio temporomodal la víctima padeció pues estos atentados contra la libertad, integración y formación sexual. Porque si quedamos en un margen indeterminado, le quedaría muy difícil al procesado verba y gracia. Si los hechos ocurrieron en enero del 2024, y si en enero de 2024 el ciudadano se encontraba, no sé, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, y no se precisa efectivamente en ese espacio temporomodal donde ocurrieron los hechos, pues le queda muy difícil al procesado demostrar su inocencia. Entonces yo sí considero que obviamente no se le puede exigir a la víctima que señale que el día, hoy estamos a 13 de julio de 2024, a las 4 de la tarde, fui víctima de un delito contra la libertad sexual, ¿sí? Integridad sexual. Pero lo que sí se le debe solicitar, tanto más que todo a la Fiscalía y Representación de Víctimas, en este caso la Fiscalía, es que ubiquen temporomodalmente cuándo pudieron ocurrir los hechos, en el primer semestre del año 2024, en el segundo, o finalizando el año, para con base en ello estructurar una estrategia defensiva tendiente pues a demostrar la inocencia y por parte de la Fiscalía demostrar su teoría del caso a nivel acusatorio. Entonces sí es importante, frente a la delimitación de esos hechos, una exigencia mínima para la víctima. Listo. Solamente por enfermedad se concede prisión domiciliaria. Si es una madre con un bebé en época de lactancia, ¿qué sucede? Bueno, frente a esta pregunta, el legislador también la resolvió en el Código de Procedimiento Penal, tanto en la Ley 600 como en la Ley 906 de 2004, y en su artículo 14 dispuso que tanto en la etapa preliminar de detención preventiva como en la etapa de privación de la libertad propiamente dicha, cumpliendo una pena, las mujeres embarazadas en periodo de gestación pueden acudir a la sustitución de esa medida intramural por domiciliaria dentro del periodo de esas semanas de lactancia
y de maternidad que sea concedido por parte del legislador, pues en garantía del interés superior del menor y obviamente en garantías de la madre. Cuando la madre demuestra adicionalmente que es madre cabeza de familia, puede solicitar también la sustitución de la detención preventiva o de la prisión propiamente dicha con ocasión del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal y subsiguientes del Código Penal y el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Perfecto. Hay bastantes preguntitas, entonces Sí. voy a... Es que, ¿sabes? Yo le estaba explicando ahorita al doctor Cristian que por regla general hacemos 30, 40 minutos de en vivo, pero como ya hemos notado que hay mucho interés en el tema y se participar, entonces es muy chévere, pero entonces sí, tratar de evacuar como las preguntas, por ejemplo, si hay preguntas que personas ya hicieron, la misma persona, de lograr como que sea solamente una por persona. Antes de seguir con otra pregunta, hay saludos desde Bélgica, saludos al doctor Pereira desde Luis Carreno, también aquí nos están dejando sus saludos desde Estados Unidos, saludos de Emilia Pereira, y ya la siguiente pregunta es, ¿las enfermedades mentales aplicarían para adelantar el trámite? Bueno, aquí hay que hacer una acotación, una diferenciación frente a enfermedades mentales. Hay unas enfermedades mentales que se dan en el momento o que tienen, digamos, ese impacto directo en la comisión de esas conductas atípicas y antijurídicas. Y en esa medida, cuando se determina la inimputabilidad de la persona por esa inmadurez psicológica o por lo que tiene que ver con enfermedades de tipo psiquiátrico, se entra a determinar que existen unos centros de internación para que vayan cumpliendo la pena o la detención preventiva en este caso de manera preliminar, y ello fue previsto por el legislador tanto en el Código Penitenciario y Carcelario como en el Código de Procedimiento Penal y Penal frente a las medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, esas medidas de seguridad se pueden aplicar a personas que primero, se les declare la inimputabilidad desde los albores de la investigación o en desarrollo de la emisión de una sentencia condenatoria, pueden acudir a esos centros de internación mediante la solicitud ante el juez competente que está adelantando esa etapa procesal. Pero, ¿qué ha dicho el legislador también? Que hay ocasiones donde hay trastornos psiquiátricos sobrevinientes, nuevos, que se dan ¿cuándo? En desarrollo de la internación, ya sea en el domicilio, pero más que todo en centros carcelarios, donde la persona se le activa, digamos, esa base patológica y empieza a presentar esos cuadros clínicos que tienen que ser valorados por grupos de psiquiatría y psicología forense para efectos de determinar si esa base patológica que se originó posterior a la comisión de la conducta punible puede generar esa incompatibilidad con la prisión y se dictamina una enfermedad grave. Sin embargo, en Colombia estamos cortos con la implementación de esos centros de internación y centros asistenciales adicionales. Desde el año 2014, con la ley del año 2014, 1906, si no estoy mal, se modificó el Código Penitenciario y Carcelario. Y modificando el Código Penitenciario y Carcelario, ¿qué se indicó por parte del legislador? Que se debían crear unos centros de internación para que se albergaran a quienes, a esos inimputables. Inimputables con bases patológicas por enfermedades psiquiátricas. Pero a la fecha esos centros de internación que deberían ser implementados por la USPEC no han sido implementados, y los centros carcelarios que están haciendo en los mismos pabellones ordinarios donde está recluida una persona enferma con estas bases psiquiátricas es donde están recluidas las personas con padecimientos de esta naturaleza, y pues eso no es compatible con la vida en reclusión, y es lo que también esperamos sea reformado pues por parte de los proyectos de ley que se están adelantando ante el Congreso referente a la privación de la libertad de estas personas. Bueno, voy a hacer una pausa porque quiero que Alejandro venga, porque es que yo quiero que lo conozcan. De verdad que tiene 10 años, 11 años, se puso la camiseta, lo van a ver con delantal. Alejo, venga, que por acá lo quieren ver.
Él fue el encargado, pero estamos hablando en serio. Alejo fue el encargado, junto con el papá, se puso la camiseta y prepararon estas pastas, que ¿cómo está público? ¿Cómo está? No, se lucieron, mire, los platos están vacíos. Siempre que hay un plato vacío Sí. es algo bueno. Alejo, ¿cómo te sentiste en Cocina al Derecho? Bien, me sentí muy bien porque pues yo nunca había estado en un programa así. Qué bueno, ¿y cómo viste al papá cocinando? Bien, es que él siempre ha cocinado muy rico. Ah, y se nota. Alejo, muchas gracias por estar acá. Gracias, hijo. Continuamos entonces con las preguntas. Gracias, sí. En caso de que una persona en centro de reclusión padezca una enfermedad terminal y ésta se encuentre en un avanzado estado degenerativo, ¿el centro de reclusión está obligado a adelantar el trámite? Sí, efectivamente el Código Penitenciario y Carcelario, si mal no me equivoco, a partir del artículo 100 de la Ley 65 del 93, modificada por la Ley 1906 de 2014, determinó que hay ciertas circunstancias particulares que por la inminencia y urgencia pueden conllevar a que el director del centro carcelario y penitenciario donde está recluida esta persona pueda adelantar el trámite de la concesión de la prisión domiciliaria previo concepto por parte de los juzgados, en este caso de ejecución de penas pueden ser, y en esa medida particularmente para enfermedades degenerativas como VIH y entre otras, el legislador también, de acuerdo pues al desarrollo normativo y estas situaciones particulares que se presentan día a día en los centros carcelarios, determinó que para ahorrarle tiempo y darle priorización a estos temas de inminencia urgencia, el director puede saltarse, llamémoslo así, el trámite ante la judicatura y conceder la prisión domiciliaria, pero lo que sí tiene que estar determinado por parte de la dirección es que exista un dictamen médico legal donde se determinen que esas patologías pueden poner en peligro la vida e integridad personal de una persona de manera inminente, porque no toda enfermedad grave, catastrófica, huérfana, Es incompatible. conlleva a que sea incompatible con la vida en reclusión, siempre y cuando el INPEC garantice a los privados de la libertad la atención médica y el suministro de la medicación, atención, traslado a centros asistenciales para entrar, digamos, a solventar el tema de salud de estas personas. Buenas tardes, excelente programa. Ay, Es que siguen escribiendo, entonces se sube. Doctor Cristian, ¿todavía quedan más pastas? ¿O ya se acabaron? Sí, queda más pasta. Ah, ya saben. No, para que sirvamos acá. Queda, yo creería que Dos unos porciones. dos, máximo 3 porciones. Ah, bueno, perfecto. no conozco de derecho, pero siempre he tenido una duda. ¿Por qué a personas con antecedentes graves les dan prisión domiciliaria? Bueno, dentro de la normatividad penal y pues para hacerlo como no tan técnico la respuesta, Sí. existen situaciones particulares en las cuales los procesados, de acuerdo a la naturaleza del delito que cometieron, pueden ser preventivamente detenidos en su domicilio, obviamente teniendo en cuenta pues que la víctima no viva en ese mismo domicilio para efectos pues de evitar la revictimización en casos de delitos contra la vida e integridad personal o contra la familia, verba y gracia, lo que le señalaba anteriormente, delitos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, frente a los antecedentes penales hay que tener una diferenciación muy palpable de lo que se debe entender por antecedentes penales. No es lo mismo que el procesado tenga antecedentes penales por 10 homicidios a que una persona tenga un antecedente penal por un delito querellable, ¿sí? Unas lesiones personales, un delito culposo, y que por cosas de la vida cometió otra conducta punible. En esa medida el juez tiene que entrar a hacer un test de ponderación bajo la proporcionalidad, la necesidad y la razonabilidad para indicar por qué puede estar privado de la libertad en su domicilio mientras se desarrolla el proceso en esa figura de la detención preventiva en su domicilio, en centro carcelario, y en esa medida
es que los antecedentes penales tendrían una incidencia particular tanto en el decreto o en la declaración de favorable de la prisión domiciliaria o no en favor del procesado. Pero no es una camisa de fuerza para que se entre a conceder un sustituto penal de esta naturaleza. Perfecto, vamos ya solamente con otras dos preguntas porque Listo. se nos acaba el tiempo. Siguiente. En caso de fallecimiento del privado de la libertad por consecuencia de una demora en la respuesta de la solicitud de prisión domiciliaria o en la negación de esta, ¿qué proceso puede iniciar la familia? Bueno, esto yo creería que se ha vuelto el pan de cada día en el sistema judicial colombiano. En Colombia, el procesado que quiere solicitar se emita un concepto, ya sea favorable o no, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puede estar supeditado a los turnos que hay en el instituto para esas valoraciones. Y pueden pasar meses, años, a la espera de un dictamen médico-legal donde se determine esa enfermedad grave o no. Cuando la persona fallece esperando ese dictamen médico-legal, se ha determinado unas fallas en el servicio por parte de la administración, en este caso del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, frente a las consecuencias que generaron el fallecimiento de esta persona. Y para ello se consagró en el Código Contencioso Administrativo la figura de la reparación directa administrativa. Y esa demanda de reparación directa pues tiene unos pasos, un trasegar jurídico, pero los elementales ¿cuáles son? Que se tiene que instaurar dentro de los 2 años siguientes al fallecimiento de la persona. Y dentro de esos 2 años pues tienen que instaurar esa demanda administrativa de reparación directa, determinando que existió una falla en el servicio imputable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Nación, como cabeza de este instituto, al Ministerio de Justicia, y con base en ello determinar que esa falla del servicio, sí y solo sí, se dio con ocasión del Instituto Nacional de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, frente a la incuria, la negligencia y la mora en la emisión de esos dictámenes necesarios para evitar esos desenlaces de las personas que fallecen al interior de los centros carcelarios. Tuve un caso particular en sede de casación en el año 2015. Una persona privada de la libertad que a la postre fue absuelta meses después por parte de la Corte Suprema de Justicia, que padecía enfermedad grave, presenta un aneurisma en la cárcel La Modelo, fallece, y con ocasión de ello pues se ha generado esta situación particular de demandas contra el Estado por esa negligencia y esa falla en el servicio en la atención en salud de los privados de la libertad. Bueno, doctor, vamos por la última pregunta y hay que hacer un ejercicio de memoria, porque yo personalmente no me acuerdo de todas. Entonces, continuamos ahora con la última. ¿Percibe usted alguna diferencia por género en la concesión de la prisión domiciliaria para hombres y mujeres? Yo considero que no, tanto así que bajo los mismos pronunciamientos de las altas cortes se ha determinado bajo principios de igualdad y bajo pues esos derechos de raigambre constitucional y ese bloque de constitucionalidad a nivel internacional, que en ocasiones particulares tanto la madre cabeza de familia como el padre cabeza de familia que entra a demostrar que cumple con los presupuestos que exige el legislador para conceder esos beneficios, o más que beneficios, sustitutos penales, puede acceder en los mismos términos que puede acceder el hombre de la mujer. Yo creería que esta pregunta está encaminada muy seguramente a la nueva legislación que fue edificada para esas madres cabezas de familia que demuestren efectivamente esos presupuestos de orden procesal para que se les concedan esos sustitutos y beneficios judiciales, pese a que exista una condena en firme, ¿sí? Pero lo que no se puede traducir en el tema de la igualdad es que bajo este escenario, en muchas ocasiones, se pretenda, verba y gracia por un hombre, entrar a solicitar beneficios que son propiamente dichos de una mujer, ¿sí? Entonces, en esa medida, considero que bajo el principio de igualdad no veo ninguna diferenciación en la concesión sí o no de estos beneficios.
Bueno, doctor Cristian, llegó el momento de hacer uso de su memoria y de mirar cuáles fueron esas dos preguntas que van a salir seleccionadas para ganarse entonces ancheta de productos Confit, ancheta Monterrojo y textos de la librería jurídica Sánchez. Vamos a escoger a uno. ¿Qué se va a ganar este primero? Usted le puede dar 2 libros que usted escoja y y una ancheta de productos o Confit o Monterrojo. A Ok, este primero, ¿qué a le este quieres primero, dar? este o este producto. No, viene la ancheta, Ok, la esta ancheta. o Monterrojo. Listo. Entonces usted escoge cuál de los dos. Y si usted le quiere dar estos dos textos, Bueno, pues, al primero le vamos a conceder la fortuna de acuerdo a la pregunta, es este libro el que es o importante sea, para esa este pregunta. va a ser el primero. Y vamos a dar ancheta Confit o Monterrojo. A ese primero. Monterrojo. Monterrojo, perfecto. La ¿Quién pregunta tiene que ver con la libertad probatoria frente al estándar que se maneja actualmente para la emisión de conceptos médico-legales, ya sea por Excelente. autoridad oficial, Instituto Nacional de Medicina Legal, o por peritos privados de conformidad con la sentencia C-163 de 2019. Es una pregunta muy importante, Sí. es una pregunta en la cual hay mucho debate jurídico ante los jueces de ejecución de penas, jueces de conocimiento, y es una problemática jurídica que todos los días estamos poniendo nosotros como litigantes en la mesa de los despachos judiciales para que no se presuma la mala fe del perito privado y que con base en ello se empiecen a descongestionar y a disminuir esos altos índices de hacinamiento en los centros carcelarios y lo más importante, la dignidad humana del que está privado de la libertad. Felicitaciones. Entonces, bueno, ahora el segundo, ¿quién es? El segundo, creería que es la última pregunta que tiene que ver con la falla en el servicio que se puede generar por la omisión o la tardía, la incuria y la negligencia en la emisión de esos dictámenes médico-legales, en la medida en que lo que vemos hoy día en Colombia a nivel estadístico, si mal no me equivoco, es que existen demandas administrativas de reparación directa por falla en el servicio con ocasión de estas situaciones particulares que se pueden prevenir. ¿Y cómo se pueden prevenir? Ya están las herramientas jurídicas dadas por el legislador. Valoraciones médico-legales que sean oportunas, que se amplíe la capacidad del Instituto Nacional de Medicina Legal en cuanto a los grupos forenses que practican estas valoraciones, tanto por parte de los médicos legistas como por parte del grupo de psiquiatría y psicología forense, que no dan abasto para la totalidad de solicitudes que llegan hoy día. Eso puede ahorrar que el patrimonio estatal no se vea desangrado con La demanda de reparación. las demandas de reparación directa, la declaratoria de responsabilidad administrativa del Estado y, lo más importante, que prevalezca la dignidad humana de quien está privado de la libertad y se conceda ya sea la prisión domiciliaria por enfermedad grave o que esa prisión domiciliaria no sea en su domicilio, pero sí en un centro asistencial para evitar que el deceso y la pérdida de la vida de seres humanos que cometieron una situación particular en su vida y se ven abocados, digamos, a este peso de la justicia en contravía de sus derechos fundamentales. Bueno, doctor Cristian, acá finalizamos este espacio. Gracias a usted A por usted, quitarse la doctora. corbata, por salir de los estrados judiciales, venir hoy a cocinar estas deliciosas pastas. Gracias a las personas que están ahí conectadas, que formularon preguntas, que fueron muchas, quedaron todavía algunas preguntas ahí, pero bueno, que le escriban al doctor Cristian directamente por Twitter, a ver si se le responden algunas. Sí, claro. También, Algunas se van a gracias. resolver por ese medio. Exactamente, y también gracias a las personas que hoy vinieron acá a Casamagna, Bogotá. Gracias a todos y bueno, nos vemos en un mes en el próximo programa de Cocina al Derecho.